Bueno, moi bo día a todas e a todos. Vimos presentar hoxe un dos acontecementos culturais máis importantes do ano dentro da actividade cultural do Concello, que despois dunha pasada edición tan difícil, tanto na programación como na xestión, pois permítenos abrir de novo as portas ao cinema, non? Xa con os aforos completos e unha realidade totalmente diferente a que vivimos no mes de novembro do ano 20, non? Eses filmes que nos levan a descubrir lugares, a escoitar idiomas, a gozar de narracións de cineastas, dos cineastas máis atrevidos e valentes, non? Ese cinema que nos permite que Santiago de Compostela pois volva a ser porta de entrada ao coñecemento de dispares realidades sociais, económicas, culturais ou políticas. Faino a través das tradicionais seccións oficiais e das paralelas, que entre as que quero destacar cinema e totalitarismo. A imaxe, o icono desta edición é moi revelador, ese latido, porque hai que ver esa imaxe en movimento, non? Que representa todo isto e que dá pois título a esta 35 edición que hoxe presentamos. Películas que nos sitúan ante unha realidade que neste momento preocupa a Europa e o espazo que está gañando pois a ultradereita. E Cine Europa, como sempre, vai moito máis alá do cinema e fainos reflexionar e, por que non, pois aprender dos erros pasados. Antes de dar paso ás persoas que me acompañan, está aquí o alcalde, o deputado Suso Couto da Diputación da Coruña, deputado de Cultura, José Luis Losa, director do festival. Eu quero agradecer a inestimable colaboración das entidades tanto públicas como privadas, o seu inestimable apoio, pero sobre todo dunha forma moi clara ao equipo do festival e tamén ao departamento, ao Auditorio de Galicia, non? A toda a xente do Auditorio de Galicia que participa tamén na produción deste festival, polo grandísimo esforzo que facemos todos conxuntamente para programar Cine Europa. Esta edición é moi especial e as persoas afeccionadas gozarán dunha moi boa programación. Agora doulle a palabra a Suso Couto, deputado de Cultura da Diputación da Coruña. Grazas, Mercedes. Alcalde, director do Cine Europa. A verdade é que, despois de darvos os bons días e o agradecemento por convidarme a esta presentación, eu quero comezar cun dato, non sei se chamarlle estadística, pero 35 anos nos contemplan. 35ª edición. Eu comentaba antes con los que no ano 86-87 eu estaba estudando aquí na universidade cando comezou o Cine Europa, non? E entón, é cuestión de valorar. É cuestión a valorar. Cando falamos, a verdade que do Cine Europa, un festival que ten un sustrato aí do cinema galego, que potencia o cinema galego, pero que tamén aúna o cinema internacional e conflúen. Vemos que é unha linguaxe universal o cinema e a cultura, como debe ser, non? Estamos a falar dun festival con maiúsculas. Estamos a falar dun festival que xa leva un percorrido, unha experiencia e un coñecemento do cinema como poucos, non? Por todo isto, cabe felicitar ao Concello por estar aí, polo respaldo, polo acobillo que lle dá o festival, ao Auditorio de Galicia. Quero tamén salientar o traballo, a ilusión, o entusiasmo que as persoas traballadoras do Auditorio en pro da cultura, e neste caso do cinema, senón tampouco se chegaría a cumplir a 35ª edición. Parabéns a todos, por tanto. Desde o Servicio de Cultura da Diputación da Coruña intentamos sempre, e máis,
despois deste ano pandémico que estamos intentando deixar atrás, intentamos sempre, pois, con máis forza, que a cultura sexa fácil, que a cultura sexa doada de acceso, tanto para o público en xeral, que é o que intentamos potenciar, a creación de novos públicos, pero tamén para os creadores e as creadoras, para que mostren, para que nos mostren e así podernos identificar co seu traballo e disfrutar da cultura, que é do que se trata. Sempre decimos, e nunca me cansarei de repetir o que a cultura é un dereito, que a cultura é unha necesidade. Festivais como este axudan a paliar esas seivas, esas deficiencias que bueno, anos como o da pandemia se podan producir, non? Eu, nada máis, reiterar os parabéns e viva Cine Europa. Eso. Agora tengo turno de palabra. Gracias. Hola, bos días. Bueno, a mí lo que me gustaría destacar primeramente es que después de un año, como indicaba bien Mercedes, ¿no? Una edición dura, que yo creo que pues, desde el Concello y desde el equipo del festival decidimos mantener como un acto de resistencia cívica en una situación muy triste, pandémica, ¿no? Pues en esta edición, de alguna manera, era la ocasión de dar un salto que hacía años que madurábamos, que es el salto de Cine Europa como mostra o como festival no competitivo a festival competitivo internacional, con un jurado también internacional, y me parece que esto es pues quizá el salto adelante más importante en la historia del festival, incluso más allá de los premios Cine Europa que se instauraron en el año 2000, porque bueno, pues una sección competitiva pues ayuda a definir el perfil del festival, la línea editorial, diríamos, ¿no? Le da músculo y le da visibilidad en el entorno de los demás festivales del Estado, ¿no? Y en este caso, pues atendiendo a las cifras de espectadores, al volumen de películas, podemos decir, y me parece que no es vanidad, que ahora sí Cine Europa es el Festival Internacional de Cine de Galicia de largometrajes, naturalmente, manteniendo todo el respeto por los festivales de documentales, de largos documentales, de cortos, pero bueno, como festival de largometrajes de ficción, pues como decía, por cifras, por nombres internacionales que han sido premios Cine Europa, pues me parece que es el momento de relanzar el festival como lo que en realidad ha venido siendo ya, de alguna manera, solapada, ¿no? Pero ahora ya con un jurado internacional y con 12 películas a concurso. Y el contenido de esta competición serán primeras o segundas películas. Yo creo que la razón es comprensible. Nosotros no podemos competir en grandes títulos con los festivales de mayor presupuesto. Entonces, lógicamente, el dar una visibilidad a primeras o segundas películas nos parece que haciendo una selección de este cine meditada, pues puede otorgar un prestigio al premio que en definitiva es un prestigio para el festival, ¿no? De manera que además tenemos la suerte de tener 12 películas primeras o segundas excelentes, de cinematografías tan diversas como Filipinas, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Taiwán. No sé, son 12 títulos de los que estamos muy orgullosos, de los cuales 9 son primicias absolutas en España, ¿no? Y bueno, pues me parece que esto es el aspecto más relevante, es el salto cualitativo, y después de la tristeza pasada, pues ahora toca de alguna manera celebrar y dar este impulso, ¿no? Este impulso que no modifica en absoluto lo que es la estructura que ha sido exitosa durante 34 ediciones, ¿no? Es decir, mantenemos una sección europea con las grandes películas
del año, es decir, autores aquí están como Claire Simon, François Ozon, Gaspar Noé, el palmarés de Cannes casi al completo, el León de Oro de Venecia, L'Evénement, películas de San Sebastián, de Sitges, es decir, el Oso de Oro de Berlín, de Radojüde, por no dejarlo fuera. Mantenemos también ese tirón del festival de los títulos más relevantes, ¿no? Y después comentar en cuanto a esta línea temática del festival y a este emblema que tenemos tan orgánico, ¿no? Y tan poderoso, pues bueno, siempre este pulso ideológico, político que queremos introducir, que el cine tiene indudablemente, ¿no? Con dos ciclos, uno ya mencionado, el del cine y el totalitarismo, bueno, que está ya muy presente incluso en el cine más comercial. La última película de Halloween, que se acaba de estrenar ahora, pues es absolutamente una metáfora de la entrada de los vándalos en el Capitolio en el mes de enero. No es una película de terror, es una película política. Cuando ya los Estados Unidos, los grandes estudios se plantean este tipo de cosas, pues es interesante, ¿no? Y el otro es un ciclo que se llama El año de las armas, 1971, que es que nos dimos cuenta de que en ese año se habían estrenado, en España no, claro, en España tuvimos que esperar unos cuantos años, pero La naranja mecánica y Perros de paja, que son dos películas que fueron en su momento controvertidas, que lo siguen siendo por su extrema crueldad, ¿no? Y tirando de ese hilo vimos que ese año había otra serie de películas, Deliverance, Clint Eastwood dirigió su primera y muy misógina, por cierto, Escalofrío en la noche, y bueno, pues nos resultó muy curioso ver que ese año había surgido como un estallido de películas, ¿no? Que alguno puede interpretar como asociado a que en ese año se juzga por primera vez en Estados Unidos a criminales de guerra estadounidenses en Vietnam, o el nacimiento del manifiesto de Baader-Meinhof, que dio lugar a esa década de plomo de los años 70, ¿no? No sé, son ideas que en todo caso al festival le interesa también un poco relacionar historia y cine, ¿no? Y por último, hacer una referencia a los premiados. Bueno, contar con Navat Lapid, pues claro, es un lujo para este festival y en este caso sí para cualquier festival del mundo. Es el cineasta más premiado internacionalmente de los últimos 3 años, Oso de Oro en Berlín por Sinónimos en el 19, Gran Premio del Jurado este año con La rodilla de Ahmed, que es la película que tendremos ocasión de ver en primicia con ocasión de su premio. Verónica Forqué es uno de los nombres de las grandes actrices ya clásicas del cine español con la que teníamos pendiente este premio, de las 4 Goyas, es la figura más premiada del cine español, ¿no? Y en el caso de Alberte Pagán, pues una deuda mucho más prolongada, ¿no? Nosotros apoyamos o Novo Cinema Galego desde que eran cortometrajistas, ¿no? Oliver Laxe, Elois Patiño, pero es que antes de ellos, cuando el cine galego eran versiones dobladas de Los lunes al sol y La lengua de las mariposas, aberraciones como estas, pues ya existía Alberte Pagán y ya hacía un cine muy de vanguardia, y en este sentido pues me parece que también es un acto político, pero además de justicia creativa, darle el premio a Alberte Pagán, ¿no? Y bueno, pues con esto finalmente pues volver al comienzo, ¿no? Celebrar que somos ya un festival internacional de cine competitivo. Muchas gracias. Recuperaremos o maratón que o ano pasado non se podido facer, e aparte vai haber máis encontros con cineastas que nunca, ¿no? Sí, 2 premios Cine Europa, Oliver Laxe y Miguel Gómez, sí, estarán en el festival, y además va a haber un desembarco de directores por contraste con la edición pasada, como nunca, sí, mayor. Sí. Pues alcalde, agora. Bueno, pois a verdad que impresionante. Decía Xurxo antes que isto é unha historia de éxito, e eu creo que Cine Europa é unha historia de éxito. Parte do éxito é a súa propia supervivencia e continuidade. Este é un país onde desgraciadamente conocemos moitas iniciativas interesantes
que teñen primeira edición, segunda edición, e que pois, despois non siguen, e, polo tanto, unha iniciativa que leva 35 edicións, decía Xurxo que ele estaba de estudiante, bueno, eu non, pero estaba aquí, disfrutando de Cine Europa. Me parece sencillamente extraordinario, fantástico e algo do que debemos estar máis que contentos. Estaba lendo a programación que me parece tamén sencillamente impresionante. 161 títulos, vexo aquí no resumen, en 19 seccións, parte na sección oficial, novos cineastas, o europeo, panorama internacional, galegos, e despois nas seccións paralelas tamén. É dicir, me parece unha proposta absolutamente extraordinaria, efectivamente, no que se incorporan as películas máis actuales e ao mesmo tempo algunhas que nos permiten recuperar cousas e ideas que o mellor considerábamos que formaban parte do pasado, pero que os feitos continuamente nos volven a decir que desgraciadamente non forman parte do pasado. Me refiro basicamente a sección de cinema e totalitarismo. O totalitarismo podemos pensar en un momento determinado que estaba superado, pero continuamente vemos cousas que están sucedendo que nos indican que sigue vivo, e o que é máis grave, que ningún país, ningún espacio está libre de volver a pasar por este tipo de etapas. De feito, o crecimento do apoio político de determinados sectores, incluso os discursos que se oyen, as posicións que se defenden, nos indican que se en un momento podemos creer que estábamos vacunados, pois o mellor hai que vacunarse outra vez, porque polo que se ve os efectos da vacuna están sendo superados. Eu simplemente, para rematar, quería felicitar a José Luis polo excelente traballo que ven facendo, porque ao final de 35 edicións dirixeu 34 con esta, e felicitalo moi especialmente polo salto cualitativo que supón esta edición. E, por suposto, agradecer ao Consorcio, a Diputación Provincial, o apoio permanente que manteñen a algo que eu creo que está convertido en un referente inexcusable do cine en Galicia, na provincia da Coruña, en Santiago, e penso que máis aló tamén. Pois, por a miña parte, máis nada. Moitos parabéns. Algunha pregunta? A ver se nos pode falar un pouco máis dese salto cualitativo, o dese xurado internacional, das 12 películas, que non sei cales son, creo que son... Estas. Sí, claro, como te decía, el salto a Festival Internacional, ya hacía algunos años que lo sopesábamos, ¿no? Y nos parecía que, bueno, que había el suficiente masa crítica, ¿no? Y en cuanto a número, en cuanto a arco del festival, como para esa apuesta. Y lo que queríamos es que no fuese una apuesta que pusiese en juego los valores del festival, ¿no? El festival tiene un valor esencial de democratizador, es decir, acercar al público de una ciudad de tamaño medio como Compostela, un cine pues que a lo mejor en París o en Nueva York se tiene acceso, pero fuera de las grandes metrópolis o de los festivales internacionales, no. Entonces, esa es la seña de identidad de Cine Europa, ¿no? Ese valor democratizador de que el público del festival esté tan informado como un ciudadano de París o de New York o un periodista acreditado en festivales, ¿no? Cómo conseguir que esta necesidad, también como el propio órgano del cartel Orgánica, de darle el salto a festival competitivo, no alterase lo que es el festival, ¿no? Entonces, esta opción por
nuevos realizadores, nuevas realizadoras, que por cierto hay una equidad, son 6 realizadoras y 6 realizadores, pero tengo que decir que en ningún momento se debió a ningún tipo de discriminación positiva, sino que son películas que vimos en festivales y que nos parecieron las 12 excelentes y cuando caímos en la cuenta de que eran 6 y 6 dijimos, bueno, pues somos maravillosos, pero ha sido casual, es decir, es la verdad. Y bueno, a mí me parece muy relevante, ¿no? Porque un festival no es competitivo por estrenar las películas que se han visto en San Sebastián o que tienen la Palma de Oro de Cannes 15 días antes, ¿no? Y se arrojan así y se dice, esto es un festival competitivo. No, un festival competitivo lo es si realmente su sección a concurso tiene una línea de congruencia y bueno, una calidad que cada año lógicamente varía, y esta opción por estas películas en el fondo es por un cine independiente y por un cine sobre el cual ayudamos también a que se ponga más el foco, porque en Cine Europa ya sabemos que Benediction de Terence Davis o Bergman Island de Mia Hansen-Løve pues van a tener todo el interés del público, ¿no? Pero estas 12 películas probablemente en un Cine Europa como otros años pasarían más desapercibidas, ¿no? Y de esta manera es también poner el foco y apostar por este cine independiente, más pequeño y que nos va a ayudar además a darles más visibilidad a las películas y a tener más visibilidad como festival, ¿no? Y me preguntabas algo más respecto a la... Un pouco o xurado, como se organiza? Que non sei se non compiten entre sí estas 12 películas. Compiten entre sí. sí. Sí, es decir, Non implica que as 12 vayan a estar premiadas, sino que... No, habrá, es decir, va a haber un premio a la mejor película, un premio a la dirección, premios a la interpretación y el guión. Esos, sí, mejor película, mejor director o directora, puede ser un 50%, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. Y el jurado va a estar compuesto por Inma Merino, que es profesora en la Universidad de Girona, crítica de cine, autora de un libro sobre Agnès Varda que va a presentar en el festival, Gabriela Guillermo, que es una directora uruguaya que presenta película en la sección latinoamericana, y por Alfonso Zarauza, que es nuestro último premio Cine Europa, fue en la clausura de la pasada edición, ¿no? Pensamos en un jurado de 3, después lógicamente esto puede sufrir en ediciones futuras modificaciones, pero bueno, para este año nos pareció que era lo oportuno, ¿no? ¿Se considera con el premio del público? Sí, el premio del público y el premio del Xurado Novo, que también es un premio que nos interesa mucho porque nos da muchas pistas de por dónde va el público que no se centra en el cine de superhéroes y al que hay que mimar mucho, ¿no? Pero estos premios, las 12 películas que participan en la selección oficial y competitiva no podrán participar en estos otros. Sí, en algún caso sí. Es decir, el premio del público sí pueden recibirlo igual. Sí, sí, claro. Y el Xurado Novo pues son películas específicas. Algunas de ellas sí que son de este y podrían coincidir, naturalmente, el Xurado Novo y los premios oficiales, ¿no? ¿Tenéis el dato de cuántos países van a participar? Sí, está ahí. En la nota de prensa aparecen 43 nacionalidades representadas. Aparecen datos estadísticos do número de películas, número de nacionalidades. Alguna cuestión máis? Bueno, tema de entradas, me imagino que estará na nota de prensa un pouco como se organiza a venda de entradas, que temos aforos do 90%, non? 100%. Dende Nevermore, 100%. A Fortuna permitiu disfrutar, sí, a Fortuna permitiu disfrutar da obra de dos Chévere, pues, o venres non, pero o sábado e domingo co 100% do aforo.
E dende entón, pois, podemos xa... O ano pasado fixemos Cine Europa con 30 persoas de aforo. Bastante dramático, pero era o que había e nos quixemos seguir apostando en non deixar de facer o festival. Usted preguntó el año pasado, debido precisamente a estas cuestiones de aforo, parte de la programación del festival se puede ver a través de plataformas online, no sé si este año se va a mantener o no se va a poder hacer. Cierto, gracias porque era un tema que se nos olvidaba. Sí, en Filming este año habrá una selección de 15 películas que se podrán ver en esta plataforma online, naturalmente bajo el sello Cine Europa, ¿no? Salvo que a la PID lo secuestren en Israel, porque allí no es muy buen visto, pues esperamos que sí. E Verónica Forqué ven moito por Compostela porque dá cursos de forma bastante regular en Unitaria, entón é unha gran coñecedora da nosa cidade. La PID vive en París, por si acaso, ¿eh? Sí. Eso facilita as cosas. Sí. Para él, sobre todo. Pois, se non hai ningunha pregunta máis, levantamos. Vale, sí. Bueno, o que é maravilloso, facemos referencia antes, é a imaxe dese corazón dourado que é case unha bomba de reloxería, non? Unha bomba de man que significa moito con respecto ao título e a coherencia da programación deste ano. O corazón como elemento pasional que tanto axuda aos totalitarismos, non? Pois nada máis, moitísimas gracias.